Hola, hola, mis chismosos favoritos, ¿cómo están? Espero que súper bien, rebosantes de energía y listos para la bomba informativa que les traigo hoy. Porque agárrense fuerte que el título no mentía de Method de Mir está en boca de todos. Y no es por una nueva serie, ni por una campaña publicitaria, es por algo mucho más jugoso. Hoy vamos a destapar un rumor que llevaba semanas rondando por las redes sociales, un rumor que muchos creían imposible, una fantasía de fans, pero que, oh sorpresa, parece que se ha hecho realidad. Vamos a hablar de posibles nuevos romances, de colaboraciones inesperadas y de un antes y un después en la vida de nuestra querida Demet. Pero antes de que me emocione demasiado y les suelte todo el chisme de golpe, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de mis exclusivas, porque aquí siempre les traigo lo último y lo más caliente del mundo del espectáculo turco. Y si ya son parte de esta gran familia de chismosos, muchísimas gracias por su apoyo. Saben que los adoro. Son el combustible que alimenta mi máquina de chismes. Ahora sí, sin más rodeos, vamos a meternos de lleno en el tema que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora de Method de Mir. Como les decía, desde hace semanas los rumores no cesan. Primero eran susurros, luego comentarios tímidos en redes sociales, y ahora, señoras y señores, tenemos pruebas. Bueno, pruebas no, pero sí indicios muy fuertes que apuntan a que el rumor es cierto. ¿De qué rumor estoy hablando? Pues del rumor que la vincula sentimentalmente con, redoble de tambores, el famosísimo Can Yaman. Sí, lo sé, muchos de ustedes estarán pensando imposible, ellos ya fueron pareja en el pasado, y terminaron en malos términos. Y tienen razón. Recordemos que Demet y Can protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocimos en Latinoamérica. ¡Ay, Pájaro Soñador! ¡Qué recuerdos, ¿verdad? Esa serie nos robó el corazón a todos. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se trasladó a la vida real. Fueron la pareja del momento, los reyes del verano, acapararon portadas de revistas y portales web, eran la sensación del momento. Pero la relación, lamentablemente, no duró. Un verdadero drama turco, pero fuera de la pantalla. Los motivos de su ruptura, como suele pasar en estos casos, no quedaron del todo claros. Se habló de celos, de agendas apretadas, de diferencias irreconciliables, incluso se llegó a decir que la presión mediática fue demasiado para ambos. Imagínense la presión. Eran la pareja del momento, todos los ojos puestos en ellos. Lo cierto es que después de una separación bastante pública y comentada, tanto Demet como Can siguieron sus caminos por separado. Cada uno tomó su propio rumbo. Can Yaman se mudó a Italia, donde ha construido una exitosa carrera como actor y modelo. Y vaya que le ha ido bien. Se ha convertido en todo un galán italiano con proyectos muy interesantes. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando diversas series y películas que la consolidaron como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Ella es una reina en Turquía. Incluso se casó y se divorció del cantante Oğuzhan Koç. Un matrimonio que duró poco, lamentablemente. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que, después de tantos años y con un pasado tan complicado, Demet y Can hayan decidido darse una segunda oportunidad? Aquí es donde la cosa se pone interesante, mis chismosos. Agárrense bien a sus asientos, porque esto se pone bueno. La chispa de este rumor se encendió hace unas semanas, cuando ambos actores coincidieron en un evento benéfico en Italia. Un evento benéfico. Qué bonito gesto, ¿verdad? Pero lo más importante es que coincidieron, y ahí saltaron las chispas. Según testigos presenciales, Demet y Can se mostraron muy cordiales, charlaron animadamente y, lo más importante, se les vio con una química innegable. La química. Esa es la clave de todo, mis chismosos. Esa conexión que traspasa la pantalla. Obviamente una simple conversación en un evento no es suficiente para confirmar un romance. Claro que no. Una conversación no es un romance. Pero a partir de ahí las redes sociales se inundaron de pistas, coincidencias y casualidades que hicieron que la teoría de una reconciliación cobrara cada vez más fuerza. Las redes sociales son el paraíso de los chismosos. Todo se sabe, todo se comenta.
Por ejemplo, ambos actores empezaron a seguirse mutuamente en Instagram, después de años de no hacerlo. El unfollow y el follow. El drama de las redes sociales. Luego se descubrió que Demet había dado me gusta a varias fotos de Khan, incluyendo algunas en las que aparecía con su perro. El perro. El mejor amigo del hombre, y el cupido de Demet. Y lo más sorprendente de todo, alguien vio a Demet saliendo del hotel donde se hospedaba Khan en Roma. Roma. La ciudad del amor, y de los reencuentros. Sé que muchos de ustedes estarán pensando que todo esto son solo coincidencias, que es fácil inventar historias en base a pequeños detalles. Y tienen razón. Hay que ser cautelosos con la información que vemos en las redes sociales. Pero la verdad es que cuando hay tantos indicios que apuntan en la misma dirección, es difícil no sospechar que algo está pasando. Cuando el río suena, agua lleva. Además, hay que tener en cuenta que tanto Demet como Khan son personas muy discretas con su vida privada. Rara vez hablan de sus relaciones sentimentales, y suelen evitar los flashes de las cámaras cuando están fuera del trabajo. Son muy reservados. Por lo tanto, es poco probable que confirmen o desmientan este rumor de forma oficial. El silencio otorga, dicen. Pero, ¿por qué creo que el rumor es cierto? Más allá de las pistas y las coincidencias, hay algo que me dice que Demet y Khan están destinados a estar juntos. Su historia es como sacada de un cuento de hadas moderno con sus altibajos, sus momentos de pasión y sus inevitables decepciones. Un cuento de hadas con drama turco. Creo que ambos han madurado mucho desde su primera relación. Han aprendido de sus errores, han superado sus inseguridades y han entendido lo que realmente quieren en la vida. Han crecido como personas. Y quizás después de todo este tiempo se han dado cuenta de que lo que quieren es estar juntos. El amor verdadero siempre encuentra el camino. Pero la cosa no termina aquí. Porque además del posible romance, hay otro rumor que está causando furor en el mundo del espectáculo turco. Demet Özdemir y Can Yaman podrían protagonizar una nueva serie juntos. ¿Una nueva serie? Esto es una bomba, mis chismosos. Sí, lo sé, es una locura. Después de tantos años separados, después de todo lo que pasó entre ellos, ¿volver a trabajar juntos? Suena a guión de telenovela. La vida imitando al arte. Pero según fuentes cercanas a la producción, hay varias cadenas de televisión interesadas en producir una serie protagonizada por Demet y Khan. Las cadenas de televisión están apostando fuerte por este reencuentro. La idea sería crear una historia romántica y divertida, que aproveche al máximo la química que ambos tienen en pantalla. Una historia que nos haga suspirar. Algo similar a Erkenci Kuş, pero con personajes más maduros y una trama más elaborada. Erkenci Kuş 2.0. Imagínense la expectación que generaría una serie así. Sería un bombazo a nivel mundial, un fenómeno que arrasaría con el rating y que catapultaría nuevamente a Demet y Khan a la cima del éxito. Sería un éxito rotundo. Pero, ¿es realmente posible que esto suceda? Bueno, en el mundo del espectáculo todo es posible. Todo es posible. Si las cadenas de televisión logran llegar a un acuerdo con ambos actores, y si el guión es lo suficientemente bueno, no veo por qué no podría hacerse realidad. El guión es fundamental. De hecho, creo que sería una gran oportunidad para Demet y Khan de demostrar que han superado sus diferencias y que son capaces de trabajar juntos de forma profesional. Un acto de madurez y profesionalismo. Además, sería una forma de complacer a los fans que sueñan con verlos juntos nuevamente en la pantalla. Los fans lo agradecerían eternamente. Pero independientemente de si el romance y la serie son ciertos o no, lo que sí es innegable es que Demet Özdemir está en un gran momento de su carrera. Es una de las actrices más populares y queridas de Turquía, y tiene un futuro brillante por delante. Es una estrella. Ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar tanto personajes cómicos como dramáticos. Además es una persona muy carismática y cercana a sus fans, lo que la convierte en una figura muy admirada y respetada. Es un ejemplo a seguir. Y Can Yaman, por su parte, también está viviendo un gran momento. Ha logrado consolidar su carrera en Italia, y se ha convertido en un ícono de la moda y el estilo. Es un actor muy atractivo y con mucho talento, y estoy seguro de que seguirá cosechando éxitos en el futuro. Es un galán con mucho futuro.
Así que, pase lo que pase entre Demet y Can, ya sea un romance o una serie juntos o simplemente una amistad renovada, lo importante es que ambos sean felices y sigan haciendo lo que les apasiona. Lo importante es la felicidad. ¿Y ustedes, mis chismosos favoritos, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet y Can se han reconciliado? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo que me encanta leerlos. Quiero saber sus opiniones. En resumen, hoy hemos destapado el rumor que vincula sentimentalmente a Demet Özdemir y Can Yaman, hemos analizado las pistas y las coincidencias que apuntan a una posible reconciliación, y hemos hablado de la posibilidad de que ambos protagonicen una nueva serie juntos. Un chisme jugosísimo. Como siempre, les he traído la información más completa y actualizada sobre este tema, con mi toque personal y mi pasión por el chisme. Lo hago con mucho cariño para ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta chismear con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Saben que valoro muchísimo su apoyo y su cariño. Son los mejores seguidores del mundo. Son mi familia chismosa. Ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios sobre lo que piensan de todo este asunto. ¿Creen que hay amor en el aire entre Demet y Can? ¿Les gustaría verlos juntos en la pantalla nuevamente? Quiero saber su opinión. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este bombazo, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni una sola de mis exclusivas. No se pierdan mis próximos chismes. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.